Esto lo iba a decir lo iba a guardar para la conclusión, pero mejor lo toco Bueno, ahorita porque perdón. no esto que dices tú, esto que te voy a decir, no lo que estás diciendo tú, pero a raíz de esto mejor lo toco de Ah, una vez. Ya como ok. opinión personal, entonces dices, en algunos lados sí le ayuda, en otros lados es completamente independiente. Obviamente Ajá. podemos pensar en un mundo ideal que está mucho mejor que el gobierno te ayude, porque bueno, tú te encargas pues de hacer mancuerna, ¿no? Con el gobierno. Tomando en cuenta que el ser humano no es bueno asumiendo el poder y el gobierno tiene poder, por lo tanto, regularmente al poder llegan los que buscan el poder, no los que quieren ayudar a la gente regularmente, porque hay excepciones. Ok. Entonces, tenemos en cuenta que pues, la mayoría de la gente del gobierno pues, es esa gente, ¿no? La que busca el poder, porque pues, ahí es donde está. Entonces, el hecho de tenerlos de aliados no genera que luego en la iglesia se meta gente buscando ese mismo poder y tengas a gente en los altos rangos pues que no quiere ayudar, sino que quiere poder. ¿Me explico? Y el hecho de estar Sí. separados tal vez atrae más pues a la gente que realmente tiene esa vocación porque la tiene más difícil. O sea, es decir, tú no tienes un poder político y sin embargo estás siendo sacerdote. Si el sacerdote tuviera poder político o tuviera muchos beneficios más de los que algunos ya tienen, a lo mejor, ¿quién se metería al seminario? Pues la gente que busca ese tipo de poder, ¿no? Que eso también llegó a pasar en alguna época, me imagino. Entonces estaríamos llenos de sacerdotes que están buscando ese poder. O sea, sí, vaya, la lógica de de esa reflexión que haces, Mauri, es correcta, en el sentido de que si la iglesia y las iglesias, ¿verdad? Y quienes nos dedicamos a cuestiones religiosas y cuestiones de Dios, sí tenemos que tener una distancia con el poder económico y político, Ujú. definitivo, eso sí, una distancia, pero el gobierno no puede desentenderse de las instituciones que son agentes importantes de su sociedad. Eso es una opinión personal y como Ujú. estudioso de la historia. O Ujú. sea, me parece a mí que una cosa es que el gobierno reconozca las instituciones y ofrezca algunos apoyos sin privilegiar más a uno que a otro, Ok. que eso nosotros lo decimos y todos lo decimos, vaya, decimos, no, si la Iglesia Católica no está buscando privilegio, no está buscando serla, en algún momento de la historia sí, en algún momento de la historia sí, como tú lo has dicho, ha habido momentos de perversión en este sentido, en el que se busca tener poder político, económico y ser la única. También hay que entender el contexto, el pensamiento teológico de la época, ¿verdad? Pero bueno, eso sería Es otra meternos historia, sí. en la historia de relaciones iglesia-estado, que también es muy interesante. Pero aquí el punto que yo quisiera mencionar es que, que una sociedad, que un gobierno, vaya, un gobierno no se puede desentender de los agentes, ¿verdad? No se puede desentender, no privilegiar, no mantener cerca del poder político y económico, pero sí reconocer y como reconoces una iglesia, otra, a todas brindar un cierto apoyo o al menos un espacio. O lo mínimo que se pide es que a todas se les brinde libertad, libertad de expresión, libertad de acción, libertad de promover el credo, ¿verdad? Al Ok. menos la libertad. Y no ha sido así, Ok. ¿verdad? La libertad no se ha ofrecido de manera equitativa, al menos durante el siglo XX en México, sabemos que no. Hubo muchos momentos de persecución solo a la Iglesia Católica y de bloqueo de los proyectos a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y Tomando en eso, cuenta que ya había iglesia protestante, porque eso nació después, nació alrededor de Trento, que fue en 1500 y garras, ¿no? así es, Entonces, ya hablando del exactamente. siglo XX, ya tenemos otras denominaciones cristianas que no son la católica y tenemos pues más religiones, ¿no? Muchísimo más cosas. Entonces, Exacto. yo no sabía. Entonces, lo que estás diciendo es que en el siglo XX se apoya a otras denominaciones cristianas y a la Iglesia Católica se le bloquea, al Ah, menos en México. Al menos en México hay una situación de desventaja para la Iglesia Católica. Desventaja, así es. Hay una persecución, ¿verdad? Una persecución, la conocemos como la Guerra Cristera, pero desde antes viene, desde 1914 viene una persecución.